Buenos días, el problema social que nosotros elegimos y el que hablaremos el día de hoy es el conflicto armado. Bueno, en esta introducción vamos a hablar de el Catatumbo. El Catatumbo está ubicado en el occidente de Colombia y está conformado por varios municipios que está Tibú, El Tarra, está La Convención, Sorama, Icari, San Calixto, El Carmen, etc. Es una de las regiones más complejas y estratégicas del país. Su geografía está pegada con Venezuela, también tiene su riqueza natural y sus profundas desigualdades históricas. También es un escenario donde ha habido violación y secuestro. Está conformado por el ELN, la FARC y el EPN. El objetivo de esta cartilla es ofrecer una comprensión clara, didáctica. El objetivo de esta cartilla ofrece claridad, comprensión profunda del conflicto armado en el campo. La descripción de la problemática social en el Catatumbo, especialmente en los municipios de Tarra, Tibú y Teorama, se desarrolla una de las crisis humanitarias más profundas del país debido a la disputa armada entre el ELN y las disidencias de la FARC. Lo que ha generado durante este año ataques indiscriminados, homicidios, desapariciones, reclutamientos forzados, violencias sexuales, amenazas, confinamientos, desplazamientos masivos y destrucciones de bienes civiles como las escuelas y viviendas. Según el informe de la Defensoría del Pueblo de este año, desde el 16 de enero al 28 de abril se registraron 64.783 desplazamientos y 12.913 personas confinadas, además de ataques en zonas rurales y urbanas, presión armada sobre líderes sociales, agresiones contra el pueblo indígena barí, utilización de drones con explosivos, artefactos improvisados y siembra de minas antipersonales en caminos comunitarios. En Tibú se documentaron múltiples ataques desde el 15 de enero, confinamientos severos y procesos de vinculación de menores reclutados. En el Tarra se registraron enfrentamientos constantes, daños a bienes protegidos y deficiencias institucionales para responder a la crisis. En Teorama ocurrieron ataques con drones explosivos, desplazamientos hacia Ocaña y Cúcuta y afectaciones educativas. La Defensoría del Pueblo señala que el gobierno no atendió oportunamente las alertas tempranas, lo que permitió que los grupos armados impusieran normas ilegales, toques de queda, control social y control económico sobre las comunidades campesinas e indígenas. La vulneración de tantos derechos en el Catatumbo se debe a que el control armado y la débil presencia del Estado impide que la población acceda a garantías básicas como el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, la educación, el trabajo, la propiedad, la participación y la movilidad, afectando también de forma grave a pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, aunque existan normas como la Ley 418, la Ley 1448 y la Ley de Paz Total, y programas como programas de desarrollo con enfoque territorial y Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos y Plan de Acción para la Transformación Regional. Su aplicación en la zona es mínima, por lo que los derechos quedan sin protección real y los grupos armados ya llenan este vacío imponiendo control, restricciones y violencia. La realidad del Catatumbo evidencia un territorio marcado por el abandono estatal, y el control armado, donde comunidades como Tibú, El Tarra y Teorama siguen expuestas a desplazamientos, confinamientos y reclutamientos pese a alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Desde el trabajo social, la intervención debe enfocarse en proteger la dignidad humana, brindar apoyo psicosocial, activar rutas de protección y fortalecer capacidades comunitarias, articulándose con instituciones y programas como los de desarrollo con enfoque territorial y Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Se trata de acompañar
y de defender a comunidades promoviendo organización, resiliencia y condiciones reales de paz para que puedan vivir con seguridad y sin miedo. Desde la sociología, la región del Catatumbo, ubicada al norte de Santander, es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia. Su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela y su papel en economías ilícitas como el narcotráfico han hecho que varios grupos armados busquen controlar este espacio. Esto ha generado un conflicto prolongado que impacta profundamente la vida de las comunidades. En el Catatumbo intervienen principalmente tres actores: el ELN, las disidencias de la FARC, como el Frente 33 y la Fuerza Pública. Cada uno intenta controlar rutas, territorios y recursos considerados estratégicos. Desde enero de 2025, la confrontación entre estos grupos se ha intensificado, lo que muestra que el conflicto no solo persiste, sino que ha aumentado su gravedad. Este conflicto se mantiene por varias razones. En primer lugar, la debilidad o la ausencia del Estado en zonas importantes de la región permite que los grupos armados llenen ese vacío de autoridad. En sociología, este conflicto puede analizarse desde varios enfoques. El funcionalismo muestra cómo este conflicto, cómo el fallo de las instituciones, como la seguridad, la justicia, la educación y el bienestar genera un vacío de control que es ocupado por los actores armados. Esto desestabiliza a las comunidades, las causas del desplazamiento y el afecto al acceso a servicios básicos. Por otro lado, la teoría del conflicto explica que lo que sucede en el Catatumbo es producto de desigualdades sociales y luchas por los recursos. Allí, el control de las economías ilícitas y las fuentes de financiación han generado disputas constantes entre los grupos armados, lo que se relaciona con problemas estructurales como el abandono estatal y la falta de oportunidades. Finalmente, el interaccionismo simbólico permite entender cómo la vida cotidiana los actores armados etiquetan a las personas como colaborador o enemigo y cómo estas etiquetas influyen en el comportamiento de la población. Las comunidades deben adaptarse a la movilidad y cuidar sus interacciones, lo que afecta su identidad y sus relaciones sociales. En conclusión, el conflicto armado en el Catatumbo es un fenómeno complejo sostenido por múltiples factores sociales, políticos y económicos. Comprenderlo desde la sociología permite ver que no se trata solo de un problema militar, sino de una situación estructural que se requiere fortalecer las instituciones, reducir las desigualdades y transformar las dinámicas sociales que han marcado este territorio. Desde fundamentos históricos y epistemológicos del trabajador social, busca el enfoque del conflicto. Este conflicto no debe ocultarse ni minimizarse, sino visualizarse y analizarse críticamente para comprender las tensiones, desigualdades y relaciones de poder que lo originan. El reconocer el conflicto nos permite identificar causas estructurales que afectan a los individuos, a las familias y a las comunidades. Por ello, el trabajador social facilita procesos de diálogo, mediación y participación donde las partes involucradas puedan expresar sus intereses, transformar las dinámicas de poder y avanzar hacia soluciones justas y sostenibles. Explicación del rol del trabajador social frente a esta problemática. El trabajador social no pretende presumir el conflicto ni reducirlo a un problema interpersonal, sino busca reconocer con una expresión legítima de desigualdad histórica como una oportunidad para transformar las relaciones sociales. El rol que cumple el trabajador social es que consiste en analizar críticamente las causas estructurales que generan el conflicto, visibilizar los procesos de diálogo e incidencias que permiten a los actores comprender su posición dentro de las relaciones de poder. Así, el profesional se convierte en un mediador ético, un facilitador de análisis y un acompañante en procesos de transformación colectiva, siempre orientado a la justicia social y a la distribución equitativa del poder. Identificación del área de intervención desde el enfoque del conflicto.
La intervención del trabajo social basada en este enfoque puede desarrollarse en distintas áreas dependiendo del nivel donde se manifieste la disputa o la desigualdad. En la parte del área comunitaria, en este espacio en el área comunitaria, en este espacio central para este enfoque, nos permite trabajar el conflicto como un fenómeno colectivo. Aquí se puede promover la gestión colectiva de problemas y la transformación de relaciones de poder dentro de la comunidad. El objetivo es fortalecer capacidades colectivas para actuar frente a estas desigualdades y promover cohesión social. En el área sociopolítica o socioeducativa, esta área nos permite intervenir sobre las estructuras que producen la desigualdad y en esta nos incluye que podemos tener un liderazgo comunitario, una gestión social para inducir en políticas públicas y su propósito es desarrollar conciencia política y capacidad organizativa. Su propósito es desarrollar conciencia política y capacidad organizativa para modificar las condiciones que generan el conflicto. En el área familiar o grupal, cuando el conflicto se manifiesta en relaciones interpersonales, el trabajador social actúa como un mediador, facilitando análisis de roles y dinámicas de poder dentro del sistema familiar o grupal. La construcción del área familiar o grupal, cuando el conflicto se manifiesta en relaciones interpersonales, el trabajador social debe actuar como un mediador, facilitando análisis de roles y dinámicas de poder dentro del sistema familiar o grupal y de construir conjunta de acuerdos. Aquí el análisis está en comprender el conflicto no como un hecho aislado, sino como un reflejo de tensiones socioculturales más amplias. Bueno, en conclusión, podemos decir que el fuerte cambio y crecimiento en el conflicto puede ser un motor de cambio y un cambio hacia las personas como un trabajador social. En el enfoque del trabajo social, podemos hacer ese cambio hacia las comunidades que padecen de conflicto y de desplazamiento forzado. Oportunidades para el aprendizaje. Como trabajadores sociales podemos orientar a los niños y adolescentes de conflicto armado por desplazamiento a orientarlos a una educación digna y una salud. La importancia de la comunicación. Cuando, en conflicto armado, la falta de comunicación afecta a las personas. Por ejemplo, puede ser por fuente o por incomunicación. El papel de la mediación. Un mediador puede ayudar por partes a clarificar sus objetivos y emociones, facilitando que encuentren sus propias soluciones. El impacto social y económico. Los conflictos armados pueden ser un impacto en la economía por bajar o subir el precio dependiendo el impacto social y económico en el conflicto armado puede generar un problema general económicamente por falta de comunicación o por falta de vías sociales. Muchas gracias por su atención y esta fue nuestra presentación sobre el conflicto armado.